Jesús dio esta orden. ¿Han ustedes descifrado o descubierto cuántas órdenes da Jesús? ¿Alguien se acuerda? Órdenes que da Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas órdenes da Jesús en su ministerio, a lo largo de su experiencia aquí en la tierra? Hay varias, ¿sí? Pero hay una muy importante. Hay varias. Por ejemplo, le dice a uno, te ordeno que salgas, le dice. Sí, es una orden. Y a sus discípulos les da una orden, suban a la barca, vamos. No les dice, ¿quieren ir? Dicen, si quieren, vamos. No, suban, les dice. Las órdenes del Señor Jesús son categóricas, son absolutas, son inapelables y son una bendición. Amén. Llegan a ser una bendición. Hay una orden muy importante que en la Biblia se da y se encuentra en Mateo 28. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cuál es la orden? Te están diciendo si quieres, es una opción. Hay muchas cosas que en la Biblia y en los testimonios no son opciones. Y el pastor Johan ha estado hablando acerca de la salud y quizás vamos a seguir hablando acerca de eso por la necesidad que hay. ¿Saben una cosa? Muchos piensan que la reforma por la salud es opcional. Muchos piensan que el estilo de vida es opcional. Muchos piensan que la salida del campo es opcional, cuando en la Biblia y el espíritu de profecía se nos indica, son órdenes. Pero volvamos a la orden que el Señor dio aquí. ¿Por qué Jesús dio una orden de que subieran al barco? Dice el deseado de todas las gentes que antes de eso hubo un problema. Cuando las multitudes seguían al Señor Jesús, lo seguían porque veían que Él hacía milagros. ¿Se acuerdan ustedes? El problema geopolítico de Israel era que los romanos estaban encima de ellos. Y lo que ellos esperaban era un libertador. Era un héroe que se vistiera como héroe nacional, un libertador, un líder. Y ¿saben una cosa? ¿Qué busca la política actualmente? Cuando hay mucha gente, este debe ser un hombre importante. Y lo buscan para todo. ¿Y saben qué dice la Escritura? Jesús tuvo dos tentaciones muy fuertes. Dos tentaciones, una en el desierto y una entre la multitud. Satanás nos busca en la soledad y entre la gente. Una de las tentaciones que tuvo el Señor Jesús, ustedes recuerdan muy bien. Todo esto te daré. ¿Se acuerdan ustedes? Si postrado me adorarás. Lo llevó a un monte muy alto, dice la Biblia, y Satanás le mostró todos los reinos. ¿Por qué Satanás lo tentó con esa tentación al Señor Jesús? Díganme ustedes, ¿por qué lo tentó con esa tentación? ¿Cuál era el propósito de esa tentación? ¿Y será que esa tentación era algo fuerte para el Señor Jesús? ¿Sí le alcanzaba? ¿Sí lo lograba? ¿Sí lo podía mover? ¿Sí o no? ¿Eh? Por eso Satanás lo tentó, porque lo podía mover. Si no, no le hubiera puesto esa tentación. Le dijo que hiciera panes de piedras porque sabía que podía hacerlo. Le habló de la seguridad porque como humano Jesús necesitaba seguridad. Tírate. Y hay una promesa en relación a eso, y no me detengo tanto allí, pero sí cuando lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Hay una persona que también le mostraron un lugar y no lo logró. ¿Se acuerdan quién? Moisés. A él también lo subieron a un monte alto para mostrarle todo lo que era la tierra prometida y a la cual no entró. Satanás hace lo mismo, lleva al Señor Jesús, le muestra los reinos más poderosos de todos los reinos del mundo y les dice, todo esto te daré, ¿sí qué cosa? Si postrado me adorarás. Esa fue la tentación número 1 en la soledad. Pero luego cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, ¿saben qué? ¿Saben qué sucede? Las multitudes empiezan a ver que Jesús hace milagros y empiezan a seguirlo por los panes y los peces. De momento Jesús, dice la Escritura, dejó de hacer milagros. Y la gente empezó a dejarlo a seguir. Lo empezó a dejar de seguir.
hasta le preguntó a los discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? No, dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pero mientras Jesús hacía los milagros, Satanás otra vez se introdujo en la multitud, entre la gente, y entonces empezó a infundir que Jesús podía ser el libertador de la nación judía. ¿Por qué Satanás tentó con los reinos a Jesús? Porque Jesús había venido para establecer un reino, pero no aquí en la tierra. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi reino, ¿qué cosa? No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero Satanás atacó la parte humana del Señor Jesús y su necesidad de ser algo o alguien. Y sabía que podía pegar porque Jesús sabía que iba a reinar. ¿Movió a Jesús eso? ¿Lo pudo haber movido? Sí, por eso Satanás lo tentó. Pero dice la sierva del Señor que Jesús nunca cedió ni cayó en pecado. ¿Por qué? Porque Satanás no pudo hacer eco en él. ¿Por qué la gente cae en tentación y pecado? Porque hay un eco. ¿Qué es eso? Significa que ya hay un patrón de pecado. Ya hay una debilidad, hay una predisposición. Pero como Satanás no tuvo eso, Jesús no tuvo eso, no pudo hacerlo caer. Satanás a Jesús. Fue tentado. Tenía esa humanidad, sí la tenía. Pero como nunca se dio, no había problemas. ¿Qué significa eso? Que el que ha tomado, el que ha adulterado, el que ha fumado, el que ha hecho algo erróneo, el que ha mentido, el que ha cometido algún error, cuidado, Satanás sabe que tiene una semilla ahí. ¿Sí me explico? En Jesús no la pudo encontrar. No la pudo encontrar. Para que esa semilla germinara, no la pudo encontrar. ¿Qué hacía Jesús cuando entonces venía la tentación? Para evitar que hubiera una pequeña semilla que germinara más adelante. ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. Amén. Esa es su defensa del Señor Jesús. Escrito está. ¿Qué más hacía Jesús? Ayunaba. ¿Qué más hacía Jesús? Oraba. Pero el Señor hizo algo más que a muchos cristianos les hace falta. Cuando la multitud vio que Jesús hacía milagros, todos lo cercaron y lo fueron presionando y querían coronarlo rey y líder de la nación. Jesús se dio cuenta, percibió lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se apartó. Ese es el otro punto del ejemplo de Cristo en relación al pecado. Al final, el Señor Jesús le dice a Satanás, vete de aquí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos cosas claves para vencer es la alabanza, la adoración y el servicio misionero. Si usted quiere permanecer firme y fiel, los que se van a bautizar, y que no sea solamente emocional la decisión de haberse entregado a Cristo, y a los 3 meses ya se desinflan, decimos en México. A los 4 meses ya dice, ya no me siento bien. Es como el que se enamora de su mujer o de su hombre y de repente se casa y a los 3, 4 meses dice, pues ya. ¿Cómo evitar el desamor? La falta de fe. Y la experiencia del Señor Jesucristo es importantísima. Escrito está el ayuno, la oración y el servicio. Estuvo ocupado todo el tiempo. Y no había una oportunidad para... Entonces, la tentación la ganó el Señor Jesús, pudo vencerla en el desierto, pero Satanás lo buscó entre la gente cuando estaba ocupado. Y empezó la multitud a quererlo, hacerlo rey. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo que le hace falta a mucha gente, apartarse. ¿Se acuerdan qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo estaba jaloneando y desistiendo? Huyó.
Si tú y yo no nos vamos del lugar de la tentación, es peligroso. Aunque estemos orando, aunque estemos con las escrituras y aunque estemos ocupados, tenemos que alejarnos de la tentación. Amén. Amén. Y entonces nuestra perseverancia como cristianos va hacia adelante, va hacia arriba. Jesús se apartó de allí y subieron a la barca. Dice la escritura, y se levantó en el mar una gran tempestad, tanta que las olas cubrían el barco. Mas Jesús, ¿qué hacía? Dice allí, dormía. Hablemos del sueño del Señor Jesús. Vamos a ir por partes aquí, luego hablamos de los discípulos. Hablemos del dormir de Cristo. ¿Será que alguien pueda dormir en una tormenta? Pregunto yo. ¿Ustedes saben de alguien que puede dormir en medio de una tormenta? ¿Por qué Jesús podía dormir en medio de una tormenta? Bueno, una vez un niño me contradijo dando este sermón y lo dijo bien. Y no le pude decir nada. ¿Será que alguien puede dormir en medio de una tormenta? Todos decíamos que no, pero había uno que sí. Aparte de Jesús, ¿quién más? Me dijo el niño, Jonás. Me agarró. Efectivamente. Pero qué curioso que el dormir de Cristo es una forma, es por algo especial. El dormir de Jonás, porque era. ¿Saben una cosa? Jonás se fue hasta el último lugar para no saber nada de los problemas y de las decisiones y de los compromisos. Y la vida de Jonás, el cansancio, el letargo, la desobediencia, lo hacía entrar en una pesadilla, en un sueño profundo, como está la iglesia tibia, dormida. Es otra clase de sueños, es otra clase de dormir. Pero ¿por qué dormía el Señor Jesús en medio de la tormenta? ¿Cómo es posible que alguien pueda dormir en medio de rayos y centellas y truenos y relámpagos y viento? ¿Han visto cuando hay viento por ahí azota algo? ¿Se despierta o no? Todo el mundo se despierta y a veces el corazón empieza a latir fuerte porque nos sorprende nada en el sueño. Pero Jesús dormía. Ahora explíquenme ustedes, el dormir de Cristo, ¿en qué radica? ¿Por qué el Señor Jesús podía dormir mientras había problemas, mientras había tormenta? Ahorita hablamos de los discípulos, todavía no hablen de ellos, no hablemos mal de esa gente. Ahora hablemos acerca del Señor Jesús. ¿Por qué Jesús sí podía dormir en medio de la tormenta? Hay varias preguntas que vamos a hacerles. Y ahorita van a aparecer. Los discípulos se olvidaron de Jesús que dormía. ¿Por qué no fueron a buscarlo inmediatamente? Es más, ¿por qué no le pidieron a Jesús que les ayudara desde el inicio? Pero bien, hablemos del dormir de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesús sí podía dormir en medio de esa tormenta? Pregunto yo, ¿estaba cansado Jesús? Estaba cansado porque como humano se cansa. Como ser humano se cansa. ¿Por qué dormía Jesús? ¿Por qué Jesús? La otra pregunta, y contéstenme y díganme usted. ¿Por qué sí podía dormir en medio de sus tormentas, de su tormenta, de sus problemas? Tenía confianza en Dios, correcto. Correcto, Walter. ¿Por qué Jesús podía dormir? ¿Por qué no podemos dormir nosotros muchas veces? Estrés, preocupación, incertidumbre y falta de muchas cosas. Pero Jesús podía dormir. ¿Qué es lo que mantenía a Jesús dormido en medio de la tormenta? Dice Walter, confianza en Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Si Jesús tenía confianza en Dios, ¿en qué radica su confianza y cuál es lo que movía esa confianza? La fe. ¿La fe? Correcto. Muy importante, Ruth. ¿Y de dónde surgía la fe del Señor Jesús? ¿Necesitaba fe Jesús siendo uno con el Padre? Como humano, sí. Aquí se defienden bien.
¿verdad? No necesitaba fe, pero sí necesitaba fe. Entonces, algo muy importante. ¿Qué hacía que Jesús estuviera tranquilo, dormido en medio de un problema tan grande que había en medio del mar? Su confianza en Dios, su fe, su consagración a Él. Y la clave está, ¿de dónde viene todo eso? En la entrega a su misión. Pero no en lo que Él hacía, sino no en lo que Él decía o hacía con los demás, sino en su experiencia personal con el Padre. Amén. ¿Qué hacía Él? Cada vez que el Señor Jesús va a hacer un milagro o va a sanar a alguien, ¿saben qué dice la Biblia? Siempre oraba. El milagro de los panes y los peces, Señor, hacía la oración. Hay algo muy bonito del Señor Jesús que lo encontramos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas habla de muchos sanamientos, por eso es el médico Lucas. Y se dedica a hablar de muchos milagros de sanamientos de Jesús. Y ahí menciona a Jesús algo muy bonito. Una lección para todos, los de aquel tiempo y los de este tiempo. Después de orar y pedir la bendición y hacer el sanamiento y el milagro, Jesús decía, vete, tu fe, ¿qué cosa? Noten lo que decía el Señor. No decía, vete, yo te he sanado. Vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús le da el crédito a dos cosas: al Padre Celestial y a la fe del ser humano. Y Él se constituye como un instrumento, como un medio poderoso, clave para la sanidad y la salvación. Amén. Hay cosas muy profundas ahí que tenemos que considerarlas. Entonces, ¿cómo era la vida espiritual del Señor Jesucristo? Olvídense de que sana, que hace aquí, que hace allá, de que habla. La vida espiritual hacía la voluntad del Padre. Es algo muy importante. Hacía la voluntad del Padre. Hay algo muy importante dentro de la experiencia del Señor Jesucristo. Eso es muy importante, hermana Ruth. Jesús oraba mucho, constantemente. Y cuando llegaba después de un largo día de trabajo, ¿saben qué? Lo primero que hacía Jesús era apartarse de los demás e irse más allá y se arrodillaba a orar. Se arrodillaba a orar. Y la Escritura dice en varias partes, no lo vamos a buscar ahorita, en varias partes de la Escritura dice lo siguiente, que Jesús se ponía a orar como a las 6 de la tarde, cuando empezaba a ocultarse el sol, cuando terminaba la hora del día. Se iba allá en el huerto de los olivos y allá en el monte de los olivos, y Jesús se ponía a orar. Los discípulos estaban acá en el fuego calentándose, platicando, conviviendo, mientras Jesús oraba. Apenas estaba entrando la noche, oraba. Todavía no había anochecido. Cuando Jesús cerraba los ojos para orar, le llegaba la noche. Cuando Jesús abría los ojos después de decir amén, ya estaba amaneciendo. Amén. Pasaba noches enteras en oración. ¿Quién ha pasado una noche así? Hemos pasado una noche así. Si a veces criticamos al pastor, al perengano, al hermano, diciendo, ora muy largo. Yo conocí un pastor, ¿saben qué? Que nada más le decía 2 palabras en el sermón y se ponía a orar. ¿Saben cuánto tiempo oraba? En el culto divino, 45 minutos de oración. Ay, cómo lo criticaba. Dice, este hombre está loco. Decía. Y le sacaban las citas del espíritu de profecía, donde dice que hay que orar al punto. El pastor dijo algo importante: el que ora mucho es porque habla poco con Dios y quiere vaciar todo su tiempo allí. Eso pasa en la oración secreta, donde debemos vaciar todo. Pero este pastor ya falleció. 45 minutos de oración en el culto divino. Y luego su hijo quedó con esa misma ejemplo. Los pastores Salomé.
conocí al padre del pastor Salomé, hombre extraordinario, un hombre de Dios. Carlos Salomé, el papá que ya descansa en el Señor, Sotero Salomé, conozco a la familia Salomé todos, tienen una congregación. Y algo muy importante del pastor Salomé, yo lo he mencionado en algunos temas, de Sotero Salomé, él fue mi asesor cuando yo inicié el ministerio. Y en una ocasión íbamos viajando a una comunidad y vi que en su carro llevaba muchas botellas de agua, pero botellas bastantes, esas botellas de a litro y a 2 litros, bastantes, como 15 botellas de agua. Y le pregunté, ¿entonces su carro está fallando, pastor? No, mi carro está muy bien, el que anda fallando soy yo. ¿Y por qué lleva tanta agua, pastor? Porque esa es mi medicina para la diabetes. Y me empezó a contar cosas extraordinarias. Un médico misionero le dijo que no debía tomar nada en relación a su problema, solamente agua. Y dice, yo tomo y tomo y tomo y tomo, por eso llevo mi agua allí. Y nunca se me sube, la tengo nivelada. ¡El agua! Solamente, eso sí, voy al baño seguido. Sí. Constantemente tú me vas a ver que voy al baño. Pero mi azúcar, tengo 20 años siendo diabético y no siento nada. ¿Cuál es su medicina? ¿Cuánto cuesta? Como la gente gasta por todos lados y tratamientos. Y hay buenos tratamientos naturales. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? El agua es lo más básico y elemental. Uno de los 8 remedios naturales. Y él, no sé si haya sanado, porque sí sana, pero por lo menos el tiempo que yo lo conviví con él, que fueron 4 años, nunca lo vi decaído ni enfermo. Siempre lo vi sano, pero lo vi siempre tomando agua y agua. Un comercial solamente, ¿verdad? Pero volviendo al tiempo de Jesús, ¿cómo oraba el Señor Jesús? Aparte de que pasaba mucho tiempo con su Padre, de tal manera que estaban tan íntimamente relacionados, que él solamente cuando oraba decía lo siguiente: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. ¿Cómo oramos nosotros? Señor, ayúdame, por favor, te suplicamos, ten misericordia. Y esperando que lo recibamos, Jesús oraba diferente. Gracias, Señor, porque yo sé que será. Así que hermoso llegar a ese nivel de oración, de tener la seguridad de que lo que pida se le dará. Y el Señor Jesús, si lo dice la Biblia, creo que es Juan 11:42, siempre me oyes, dice allí. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes, siempre me escuchas. Hermano, ¿siempre nos escucha el Señor? ¿De qué depende? Porque a veces tenemos y estamos insistiendo en lo mismo. Que no a la primera el Señor ya nos escuchó. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Apenas estaba él en oración y el ángel ya estaba viniendo. Eso nos debe de inducir y nos debe llevar, ¿saben qué, hermanos? A una nueva experiencia con el Señor. Nuestro conocimiento en la palabra es importante, nuestro servicio es importante, pero lo más importante para esta hora y para este tiempo, ¿sabe qué cosa es, hermanos? Nuestra experiencia con el Señor. Amén. De tal manera que podamos orar como el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes. ¿Y por qué Jesús oraba así? ¿Por qué Jesús oraba así? ¿Por qué tenía esa seguridad? Díganme ustedes, ¿por qué tenía esa seguridad? ¿Y por qué confiaba? La misma Biblia nos dice: porque yo siempre hago, dice el Señor, lo que a ti, ¿qué cosa? Te agrada. Ahí está la clave de la oración. Ahí está el principio y el fin de la oración. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas, tú siempre me oyes, porque yo hago lo que a ti te agrada. La voluntad de Dios, dijo el hermano. Entonces, ¿por qué? Ahora entendamos, hermanos, por qué el Señor Jesús sí podía dormir. Porque aunque hubiera tormentas, aunque hubiera relámpagos, aunque hubiera terremotos, aunque hubiera vendavales, aunque hubiera todo
todo lo que hubiera de problemas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me cuidas. Los discípulos desesperados allá tratando de salvar sus vidas y Cristo tranquilamente. Ni chaleco salvavidas ni nada llevaba. El espíritu de profecía dice que la tormenta era fea. Pasemos con los discípulos. Ya vimos la experiencia de Cristo, que debe ser la nuestra. Era oscuro. Había truenos. ¿Cómo defenderse de un naufragio en medio de las tinieblas? No solamente había tinieblas, había problemas. Ruido del agua. Había allí viento, rayos, movimiento. Dice la Biblia aquí que henchía o llenaba. La barca se estaba llenando. ¿Y qué pasa si la barca se está llenando de? ¿Cuántos hombres iban ahí? ¿Cuántos hombres iban ahí? 13 hombres. No se sabe exactamente el tamaño de la barca, pero ya era un barco regular. Pero no era un barco grande. Ante la tempestad era vulnerable y era fácil el hundimiento. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Y ahora entendamos qué pasaba allá abajo cuando el Señor les dio la orden de subir a la barca. ¿Por qué dio la orden? El Señor Jesús pudo vencer la tentación apartándose y porque Él estaba en comunión con su Padre, ¿no? Pero hay algo muy importante. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo estaba? Cada quien es tentado de manera personal. El Señor Jesús tuvo su tentación y la venció, como ya sabemos, y tuvo que apartarse. Y entonces le dijo a sus discípulos, vamos también a ellos, les estuvo ayudando. Pero ¿qué pasaba en los corazones de los discípulos? Díganme ustedes, cuando Satanás llegó a tentar a Jesús para ser rey y para ser un mandatario famoso, importante, y tener toda la opulencia del mundo, la ostentación y la riqueza y el poder. Todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Qué pasó con Jesús? Ya sabemos, Él venció. Amén. Pero ¿qué pasaba en el corazón de los discípulos que se dieron cuenta de cómo la gente estaba entusiasmada por un personaje para coronarlo rey? ¿Qué pasaba en el corazón de los discípulos? En tierra. Ahorita vamos a ver qué pasaba en el barco. ¿Saben una cosa? Los discípulos, ¿qué eran los discípulos? Simples pescadores, hombres sencillos, con pocas letras, hombres humildes, hombres pobres. Pero si Jesús llegaba a ser coronado rey y líder de ese grupo que iba a ser libertador, empezó Pedro a decir, porque yo voy a ser el secretario del presidente. Zebedeo, Santiago empezaron a decir, no, es que nosotros tenemos capacidad, yo voy a ser el tesorero del gobierno de Cristo en la municipalidad o en el gobierno, en la gobernatura. Y todos los discípulos empezaron a sentir que podían ser algo porque no eran nadie. Todavía no habían comprendido la misión del Señor Jesucristo. Todavía no lo habían comprendido. Y no solamente eso, mientras uno pensaba hacer esto, mientras otro pensaba hacer aquello, mientras otro pensaba hacer algo más, ¿saben qué? Todos creían y buscaban el poder. Todos buscaban el poder. Todos buscaban el estatus, todos buscaban el renombre, todos buscaban el tener. ¿Y saben qué más pasó? Empezaron las contiendas entre ellos, y no fue la primera vez, porque entre ellos decían quién era el mayor. Dice el apóstol Juan que después de la cena Jesús iba adelante, iban cantando, pero los discípulos ya venían diciendo quién sería el mayor, y Jesús leyó sus corazones y les dijo, entre vosotros que no sea así. En el mundo es así, pero entre vosotros no. El que quiera ser el mayor, sea como quien, dice allí, como el que sirve. Ahora entendamos por qué el Señor Jesús les dijo a los discípulos, suban a la barca, vamos. Porque los estaba sacando de la tentación.
Los discípulos muchas veces no saben huir de la tentación y por eso el Señor Jesús les dio un empujoncito. Ahora entendamos por qué la tormenta. Miren, allá en la tormenta, cuando empezó la tormenta, los discípulos, en lugar de orar, en lugar de buscar a Jesús, ¿qué hicieron? Es que yo tengo la capacidad, tengo 20 años de ser pescador y sé cómo enfrentar la tormenta en las tinieblas. Y empezaron a tratar de resolver sus problemas bajo sus conceptos. Empezaron a resolver sus problemas bajo su propia fuerza, bajo sus capacidades, bajo toda su experiencia, y no les sirvió de nada. No es nuestro conocimiento, no es tanta información que tengamos, no son nuestras capacidades. Al final de cuentas, es nuestra experiencia con Cristo Jesús. Amén. Es nuestra experiencia con el Señor Jesucristo los que nos va a sacar a flote. La Escritura dice: grandes estrellas caerán y se apagarán. Y esas estrellas grandes tienen un gran conocimiento, tuvieron el conocimiento y el Espíritu Santo, y de repente no tienen nada. ¿Por qué? Porque no es eso solamente. ¿Saben una cosa? En el asunto de salud, los 8 remedios naturales nos dan la estabilidad y la salud. ¿Sí? La reforma pro salud, el vegetarianismo, el veganismo es súper importante en preparación para nuestro carácter y traslación. Pero hay cuantos que tienen ese estilo de vida y todavía su carácter no cambia. ¿Saben una cosa? Los remedios naturales, uno de los más importantes es la confianza en Dios, y eso es muy profundo. Tiene que ver con la experiencia con Cristo Jesús, y a veces ese remedito lo dejamos a un lado. Todos son importantes, pero la experiencia con Cristo es única y especial. Esta nos llevará al cielo. Amén. No dejamos los otros 7. Todos son importantes. Entonces los discípulos, hermanos queridos, estaban tratando de resolver sus problemas con sus capacidades, con su experiencia, con su estatus. Y cuando estaban allí tratando de ayudarse, pregunto, ¿estaban contendiendo por el poder allá en el mar? ¿Estaban tratando de ver quién sería el mayor allá en la tormenta? ¿En la oscuridad? Dios permitió las tormentas, y Dios permite las tormentas en nuestra vida. Porque muchas veces Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros nos creemos buenos, no somos malos. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Gracias al Señor por los problemas, porque eso nos dice cuánta falta nos hace depender más de Dios. Cuando los discípulos estaban en tierra firme, no pasaba nada. Cuando estaban en el lugar donde ya se movía, entonces allí sí pasaron muchas cosas. Ustedes recuerdan bien que ellos trataron de sacar a flote esa barca. Dice el verso número 23: y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchía de agua y peligraba. La sierva del Señor dice que era una situación tremenda, espantosa y de muerte. ¿Qué pensaban los discípulos? Va a quedar viuda, y mis hijitos, y su propia vida. Yo no quiero morir así. Ellos eran nadadores, sabían nadar, pero ahí sintieron que todo se iba. Y se esforzaron hasta el final. ¿Pudieron? No pudieron. Nadie podrá con las cosas de esta vida. ¿Saben una cosa muy importante? Hay cuánta gente que dice: hay 2 maneras de llegar al cielo. Acuérdense bien de esto. Hay 2 maneras. Una es llegar resucitado y la otra es llegar sin ver la muerte. ¿Cuál le gustaría más? Sin ver la muerte. Todo el mundo no quiere sentir eso. Y la muerte ni duele. ¿Saben que la muerte llega a ser una bendición? No duele la muerte. La angustia de la muerte, el dolor de la vida. La muerte no duele. Llega a ser una bendición. En la muerte el tiempo ya no existe. Aquel que murió mientras lo están velando ya resucitó, porque el tiempo no es más allí. No lo entendemos, pero Dios hace cosas maravillosas. Entonces, ¿saben una cosa? Los discípulos tenían miedo a la muerte.
Yo pregunté, ¿qué nos gustaría más? ¿Llegar sin ver la muerte o resucitando al cielo? La gente quiere, dice, no morir. Pero dice la Escritura, ¿quiénes son los que estarán sin ver la muerte? Los que pasen por gran tribulación. Y si hoy no podemos con los pequeños problemitas y pequeñas tormentitas, porque lo que viene es duro, entonces no sabemos ni lo que pedimos. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Zebedeo? Que la propia mamá llegó para que interviniera. Ni siquiera ellos tuvieron valor de enfrentar al Señor Jesús. Buscaron a la familia que les ayudara. Mira, que cuando tú vengas en tu reino, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Sí, claro que sí, ya estamos listos. ¿A qué horas? Así dijo Pedro, si es posible voy hasta la cruz. Es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No es lo que decimos, es lo que vivimos. Es lo que vivimos. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Los discípulos tuvieron miedo y eran hombres valientes. En tierra eran una cosa, en el problema eran otra. Cuando contendían allá quién sería el mayor allá en tierra, allá en la barca, decían, Pedrito, pásame otra cubeta, ayúdame, sí Juanito, sí Mateito. Ahí sí empezaron a amar. Ahí empezaron a unirse. Gracias a Dios por las tormentas y la persecución que viene, porque eso unirá a la iglesia. Amén. No nos gusta, pero esto es lo que los problemas, las angustias, las pruebas, las tormentas nos hacen vivir de rodillas y unidos. La gente se arrodilla más cuanto más problemas tiene. No hay problema, ora como quiera. Pero que venga un problema, un cáncer, una situación económica, una situación difícil, una cárcel, de rodillas he visto a la gente cada rato. Y nos llaman, entonces, pastor, ¿podría venir a orar? Claro que sí, cuando hay fiesta y cuando hay bonanza y cuando hay... no lo llaman nunca. Nunca nos llaman. Necesitamos garrotazos. Hermanos, así estaban los discípulos. Dios es misericordioso porque los llamó. Y aún los problemas son parte de la educación. Fíjense bien. Es una escuela. Y el libro de educación precisamente dice que entre más elevado sea el servicio, más estrecha será la prueba y más severa la disciplina. Más estrecha será la prueba y más severa la disciplina. Hablando de la experiencia del Señor Jesús. Y hablemos de la nuestra también. Es tremendo eso, hermanos. Al estar en la verdad presente, qué lindo es estar aquí, hermanos, aquí del siglo Miraflores. Podemos estudiar y hacer, ya no tenemos un peso de la corporación que nos esté induciendo a hacer cosas que no están bien y que no queremos. Pero esta libertad debemos de cuidarla. Y esta experiencia debe ser más elevada. Amén. No podemos confiar en nadie y aún ni en nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo y de qué más, y de la doctrina, porque Satanás está metido en todo para tratar de destruir, para tratar de desestabilizar, para tratar de dividir y de acabar. Por esta razón no hay que tener miedo. Si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, tendremos victorias, amén. Tendremos éxito. Así que las tormentas ayudan, los problemas son una bendición, hermanos. De hecho, al estar en la tierra, es una prueba. Constantemente estamos probados. No podemos confiarnos, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿en terreno de quién estamos? ¿Esta tierra a quién pertenece en este momento? ¿A quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Todavía no es de Cristo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Estamos en su territorio. El otro día vi un video muy interesante. Hay unos programas que están pasando en un canal de televisión mexicana.
Y saben una cosa, las 378 formas de morir. De morir, no sé si lo han visto. 370 y tantas formas de morir. Y habían unos ex militares después de una batalla, después de años en Corea, después de una guerra. Los soldados estaban ociosos. Fíjense bien, estaban ociosos. Pasaron meses. ¿Y saben qué era lo que hacían ellos? Jugar a las cartas, jugar a los dados y jugaban varias cosas hasta que llegaron al punto de jugar la ruleta rusa. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben qué es la ruleta rusa? ¿Qué es la ruleta rusa? Ponerle una bala al revólver, a la pistola, y ahí eran 4. Y cada uno le va girando, se la va pasando, y si no sale la bala, pues vive, ¿no? Y cada vez que accionaban, todo el mundo hacía fiesta. ¡No, me tocó a mí! ¡Que no me pasó nada a mí! Pasaba otro, y pasaron todos, y a nadie le pasó nada. Fíjense bien, a nadie le pasó nada. ¿Y saben qué hicieron? Tomando, fumando y haciendo muchas cosas, salieron de la mesita, se agarraron de las manos, hicieron una fiesta porque nadie murió. De una de las tantas veces que jugaban, y empezaron a saltar. Saltaban dando vueltas. A los 3 minutos explotó la casa en pedazos. ¿Por qué? Estaban en terreno enemigo. Los soldados enemigos habían puesto minas en distintas partes y puntos importantes, y había una mina abajo de ellos, de esa casa. Y cuando ellos empezaron a saltar, accionaron la bomba, accionaron la mina, y que los hizo explotar instantáneamente. ¿Dónde estaban ellos? ¿En qué terreno? En terreno enemigo. Estamos en la verdad presente, no podemos empezar a saltar. No podemos empezar a confiarnos. Tenemos que cuidarnos. ¿Cómo actúa un soldado en terreno enemigo? Díganme ustedes, ¿cómo actúa? ¿Cómo está? Está vigilante, porque está en terreno enemigo. Está en guardia. Tienen, dicen los especialistas, el cartucho cortado. Cualquier momento tiene que defenderse. ¿En qué terreno estamos nosotros? Y entonces, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo está el cartucho? Quemado, dicen algo. Estamos en terreno enemigo, y tengamos mucha precaución. Hermanos, aquí a este lugar pueden llegar muchas ideas. Le digo a los líderes, Ismael, Joel, hermano, dicen, pueden llegar cosas innovadoras, atractivas. Cuidado. Ya dijimos cuáles son los 7 hitos del adventismo. No se muevan de allí, por favor. No se muevan de allí. Y en la tarde, si tienen preguntas, aquí estamos los pastores para orientarles. No lo sabemos todos, pero sí sabemos decirles a dónde tienen que ir a estudiarlo, bajo nuestra corta experiencia. Porque Satanás es tan astuto que va a innovar estrategias para destruir. Y cada quien, hermanos, no confía en nadie ni en sí mismo, solamente en Dios. Amén. Caminen en unidad. Y si tienen problemas, ¡qué bendición! Porque los problemas nos unen y nos hacen vivir de rodillas. Mientras estamos en terreno enemigo, dependamos del Señor. Y si alguien no tiene problemas, ore para que le venga un problemita. ¿Sí? Anoche dijimos eso, me parece, ¿no? Si alguien no tiene problemas, preocúpese. Y si alguien tiene problemas, preocúpese un poquito más. Es otra manera de preocuparse. Porque Satanás trabaja en todo término, en toda esfera y en todo momento. Cada vez que el fin se acerca, hermanos, más pruebas vendrán. Entonces no nos movamos de lo que hemos creído y esforcémonos por darle más tiempo al Señor en oración, como el Señor Jesús lo hacía. ¿Qué pasó con los discípulos? Vamos a ir terminando. ¿Qué pasó con los discípulos? Dice la Escritura. Y llegando a él, verso 24, ¿cuánto tiempo? Ustedes digan, imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo los discípulos, en cuánto tiempo su cerebro funcionó para decir, vamos con Jesús?
¿Cuánto tiempo dura la tormenta? Díganme ustedes, ¿de cuánto tiempo les gusta su pesadilla cuando sueñan feo? ¿De cuánto tiempo les gusta su problema? ¿Eh? La crisis final es corta, pero es pesada. La crisis final es corta, pero es pesada. Hay un pequeño tiempo de angustia y un pequeño tiempo de angustia y uno grande, pero el corto tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia y el grande tiempo de angustia tienen dos características. El pequeño tiempo es largo y el gran tiempo de angustia es corto. ¿Cuál es mejor? Algunos se van por el más corto, ¿verdad? Pero un terremoto de 2 minutos, ¿cómo lo siente usted? ¿De cuánto? Se imagina que un terremoto durara 15 minutos. Ya no existe nada. Por mucho duran 8 minutos me tocó en México. 8 minutos. Pero cuando son 2 minutos, usted siente que ya... A los 30 segundos quiere que ya acabe. Es feo. Ese es el gran tiempo de angustia. Corto pero pesado. ¿Cuánto tiempo duraron los discípulos hasta que fueron con Jesús? Y quiero decirles algo muy importante que debemos recordar con claridad. ¿Necesitamos las tormentas? ¿Necesitamos las pruebas? Las necesitamos. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores, porque somos arrogantes, porque somos orgullosos, porque somos a veces muy dados al yo. Y no hay otra forma de derrotarlo, sino a través de los tragos amargos. Y la sierva del Señor habla acerca de eso, hermanos. Dicen que cuando una persona es un poco difícil, le dan un trago amargo. Dice primeros escritos. Y si no se doblega, tiene un segundo trago amargo. Y tampoco si no comprende, hay un tercero, hay hasta 4. Después dice que ya no se puede hacer nada por esa persona. Son como 4 tragos amargos. La traición, la mentira, la hostigación, el robo y tantas cosas que han sucedido y que pasan actualmente. Acabo de escuchar la historia de un hermano en México, ya grande de edad, más de 70 años, que decidió irse a la vida al campo. Y me dijo a mí, estando en su casa: pastor, yo voy a vender esto, una casa muy bonita. Voy a vender esto y compro un lugar en el campo y ya me voy al campo. Solita. Hizo su plan, compró el campo y empezó a edificar su casa. Y cuando su casa iba a la mitad, ella no se dio cuenta en la calle y vino un carrito de esos que venden refrescos de reversa, no se dio cuenta y la tiró. No fue tan fuerte, nada más la tiró, le rompió la cadera. 6 meses en cama y no se levantó. Y ella tiene 2 meses y acaba de fallecer, descansar. Y me preguntan los hermanos: pastor, ¿por qué? Si ella estaba obedeciendo, si ella dijo que vendía, que se iba al campo, que dejó la ciudad y ya estaba edificando, ¿por qué así? Hay cosas que no entendemos. ¿Cuánta gente maleante hay y no le pasa nada? Lo único que podemos entender es que Dios la está protegiendo de algo. Dios la está protegiendo de algo porque ella hasta el último momento de su vida, aunque no ejecutó la voluntad de Dios porque no vivió, hizo la voluntad de Dios. Entonces sentimos y oramos y platicamos con los hermanos de que Dios la llamó al descanso porque no iba a soportar lo que vendría allá. O quién sabe qué otras cosas pudieron haberle pasado. Una familia en Ecuador, en New Jersey, decidió dejar el campo hace algunos años, en obediencia exacta a las cosas que había que hacer, y llegaron al campo felices, establecieron su hogar. Y a los 2 meses, cuando estaban bien tranquilos, llegaron
unos asaltantes los amarraron. Los amarraron y les quitaron todas sus pertenencias. Ellos se preguntaban, Señor, ¿por qué? Si nosotros estamos haciendo lo correcto. Es muy difícil las cosas que pasan en este mundo contaminado. Estamos en guerra, exactamente, tormentas de la vida. Dios conoce cada corazón, cada familia y sabe cómo conducirla, cómo disciplinarla, cómo corregirla y cómo protegerla. Amén. Independientemente de cómo nos vaya, lo importante es ser fieles hasta la muerte, dice la Escritura. Los discípulos corrieron al Señor Jesús, fueron a Él ya en el último momento, en el momento final. Y dice la Escritura que llegando a Él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Desde cuándo pudieran haber escuchado Jesús esas palabras? Desde que inició la tormenta. Pero ellos actuaron cuando ya era el último recurso. Las personas iban, había un muchacho, ya el señor grande, hace algunos años, y la suegra le decía antes de salir: hay que orar. Sí, suegra, ya lo hice. Hay que orar. Sí, suegra, en el carro oro. Siempre le decía, y que porque se lo decía a ella, se rebelaba. Y un día le dice ella: mira, cuando te pase algo ni te quejes, ni te quejes. Y pasaron semanas. Hay que orar, le decía. Y un día dice: suegra, ya le dije. Y se sube al carro. Y a las 2 cuadras choca. Un accidente feo, donde tuvo que pagar mucho. Y llegó: suegra, quiero orar. Disculpen, perdón. Desde entonces decía el predicador: hay que orar. En toda decisión y en todo momento en la vida. No esperemos los problemas. Vendrán, porque vendrán. Sino que cuando vengan, a pesar de todo lo que venga, tengamos paz y esperemos la bendición de Dios y la solución, porque el Señor nos va a ayudar. Si ustedes van a los salmos, varios salmos dicen: cuando clames a mí en angustia, yo te escucharé. ¿Cuánta gente clama en la angustia? No clama en la paz. Y el Señor es tan bueno y misericordioso que todavía nos escucha. Y llegando a Él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertado Él, ¿qué hizo? Increpó al viento, denunció, lo reprendió, y a la tempestad del agua. ¿Y qué pasó? Cesaron y fue hecha grande bonanza. Amén. Todo eso fue muy lindo. La experiencia con el Señor Jesús fue preciosa, es maravillosa. ¿Se imaginan ustedes que en medio de una tormenta llegue la paz y ya no pase nada? Y entonces, si el Señor Jesús nos reprende, sí. Miren lo que dice el verso 25 del capítulo 8 de Lucas. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? En otras versiones dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Si Jesús está allí en la vida, en la barca, ¿por qué tenemos preocupaciones? Entonces, aquí tenemos que entender que no todo el cristianismo está con Cristo. Los discípulos luchaban solos y estaba Jesús, pero como si no estuviera. ¿Que no habían visto que Cristo había hecho milagros? ¿Que no habían visto que el Señor Jesucristo hacía maravillas extraordinarias? Estaban con Cristo, pero sin Él. ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar, qué cosa? Le obedecen. Ahora, fíjense, ¿por qué los discípulos preguntaron quién es este? ¿Que no conocían a Jesús? Ahora pregunto yo, ¿los discípulos conocían a Jesús o no lo conocían? ¿Que no dormían con Él? ¿Que no comían con Él? ¿Que no hacían milagros con Él? ¿Que no veían cuando partió los panes y los peces? ¿Que no veían tantas cosas de Jesús? ¿Que no veían cómo oraba? Cada noche pasaban juntos con Él. Y sin embargo se preguntan ahora: ¿quién es este? Ahora dense cuenta del tiempo en el que estamos. La mayoría en el planeta es cristianos. ¿Cuántos realmente son? ¿Cuántos realmente son?
estos discípulos caminaban con Cristo, comían con Cristo, dormían con Jesús en el campo, pero no lo conocían. ¿Cuánto tiempo nosotros debemos de ser cristianos y todavía caminamos solos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí hay dos lecciones muy importantes. En el verso 25 encontramos una y al final del verso 25 encontramos la otra. La primera es, ¿qué es de vuestra fe? ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? No lo que dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Alguien sabe qué es la fe? Tener confianza. ¿Y cómo se obtiene la confianza? Usted podría dejarle a uno que pase por su casa enfrente, oye, te encargo mi morral del mercado, ahorita vengo, voy allá con mi prima y está mi monedero adentro, ¿se lo encarga a cualquier desconocido? Pero usted se lo encarga al vecino, ¿sí o no? Se lo puede encargar. ¿Por qué? Porque tiene años conociéndole, conviviendo con ellos. ¿Qué es la fe? Confianza. ¿Y cómo se obtiene la confianza? Conociéndose, relacionándose, comunicándose, conviviendo. ¿Han visto ustedes que se casan dos desconocidos? ¿Sí? Ayer se encontraron, hoy se están casando. ¿Han visto ustedes eso? Mínimo 6 meses tienen que convivir. Máximo 2 años. Hay unos que llevan de novia hasta 7, 8 años. Conocí una pareja de 10 años de novios. Pero también he conocido parejas de 1 mes de novios y ya se están casando. Hermanos, la confianza se obtiene por la experiencia y la convivencia del tiempo. La fe es confianza. Y cuanto más nos relacionemos con Cristo nuestro Señor, cuando más estemos con Él, cuando más convivamos, cuando más estudiemos, cuando más le alabemos, cuando más le prediquemos, cuanto más oremos, más confianza. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Pero no vayan a ser como un amigo que yo tuve en la universidad. Que la forma de orar él como era. En la universidad cuando llegábamos a comer, a alguno le tocaba hacer la oración. Pero había un muchacho pastor que nada más cerraba los ojos. Así. Amén. Nosotros si quedábamos a veces, dice, eso no, con eso no se juega, es un relajo. Y yo oraba, cerraba los ojos y es todo lo que... ¿Y qué tú le dices al Señor? Le decía, pues simple, tú ya lo sabes. Así le devoraba. ¿Qué pasa? Hasta la fecha nos encontramos con ese pastor por ahí. Así lo saludamos. Así le quedó. ¿Dónde está fulano? Ahí viene. Porque él así oraba. ¿Qué le dices al Señor? Tú ya lo sabes. Así nada más oraba. Hermanos, ese tipo de oración no. Es una comunión, una relación con Cristo. No es un método de rezo como el catolicismo. No. Esta es una experiencia con el Señor. Siempre que entramos a nuestra cámara, cerremos nuestros ojos y nuestra boca y pasemos horas de corazón a corazón. Amén. Y entonces nuestra confianza y la confianza en Dios, porque hay dos clases de confianza. La confianza que Dios nos tiene y la confianza que tenemos en Él. ¿Será que Dios confía en nosotros? Claro que confía, por eso estamos aquí. ¿Por qué no confiamos también en Él? Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y entonces, la fe, que es confianza, ¿cómo se desarrolla? Romanos lo dice. Es pues la fe por el oír. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios. Entre más estudio, más oración, nuestra paz llega pronto. Amén. Pero agregamos otras cosas, hermanos.
nuestra adoración, nuestra testificación, nuestro servicio, también dice mucho acerca de nuestra relación con Dios. Todo lo que estemos haciendo aquí no es lo que digan los pastores, es lo que diga la palabra. Nosotros venimos como consejeros a exhortar, a amonestar, pero lo que va a pasar en su vida personal es suya y nada más. Es suya. Nosotros esperamos que hagan lo que dice aquí, por lo que decimos, no por lo que decimos, sino por lo que está escrito aquí. ¿Lo va a hacer? Yo no lo sé. ¿Cuántos meses tengo de haber estado aquí? No sé. Los pastores sabrán ahí. ¿A quién daremos cuentas entonces? ¿A quién daremos cuentas? Al Señor. Así que el primer consejo que nos da esta experiencia de los discípulos es que nuestra fe debe estar desarrollada todos los días, de manera permanente, y no debe acabar hasta que Cristo venga. Amén. Y número 2. ¿Quién es este? Dicen ellos, que aún el viento y el mar, ¿qué cosa? Le obedecen. Anoche ustedes escucharon el tema, que es más fácil que obedezca a un animal que a un humano. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno la voz de su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento. La cigüeña conoce el tiempo de su venida, dice la tórtola, las golondrinas, todos los animalitos dentro de sus instintos, porque ellos no tienen inteligencia, como están diciendo hoy, están humanizando a los animales. Son sus instintos, que Dios los programó así. Dentro de su capacidad está diseñado ahí que dependan de un creador. Amén. Y que conozcan su tiempo. ¿Y sabes una cosa? El animalito obedece más que el ser humano. Más que el ser humano. Lo que nos hace falta en este tiempo es obediencia también. Fe y obediencia. Estas dos son claves para la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos esta mañana quisieran pedirle al Señor que aumente su fe? Amén. Que aumente su fe. Vamos a colocarnos de pies. Y que desarrolle su obediencia, haciendo su voluntad como la hizo el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me escuchas, siempre me oyes, porque yo hago lo que a ti te agrada. Ahí está la vuelta de la oración. La respuesta de la oración, y esas promesas se cumplen en fe, en obediencia. Amén. Haciendo la voluntad del Señor. Vamos a cantar un himno. 280. No sé si lo tengo por ahí, Walter. El himno 280. Por fe en Cristo el Redentor. No sé si es 280 o 380. Por ahí, búsquenlo, para que hagamos la oración final. ¿Alguien tiene el himnario ahí antiguo? ¿Es antiguo? Es nuevo. ¿Cómo se llama el himno? Por fe en Cristo el Redentor. Cantemos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan
corazón. No hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Esta mañana, amén, vamos a pedirle al Señor que acrecente nuestra fe, amén, nuestra confianza en el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga obedientes. De esta manera, haciendo estas cosas, dice el apóstol Pablo, no caeréis jamás. Amén. Que la iglesia esté firme, pura y limpia y unida hasta que Cristo venga. Vamos a doblar nuestras rodillas. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, porque en tu infinita bondad has extendido tu misericordia para que aquí los seres humanos finitos, pecadores, pobres, indefensos, tengamos la posibilidad de tener fe y confianza en ti. A pesar de la contaminación y las tormentas de este mundo contaminado, te damos gracias porque la presencia del Señor Jesucristo nos hace avanzar hacia la eternidad. Te pedimos que nos perdones si hemos faltado, si hemos ofendido, si hemos dudado como los discípulos. Danos hoy otra oportunidad para que nuestra fe empiece a crecer. Te pedimos, Señor, que nos hagas obedientes, sencillos, humildes, y puedas doblegar en cada uno de nosotros los preconceptos, las ideologías, los conceptos, el orgullo, la arrogancia, las ideas y todo lo que el ser humano tiene en su defensa, que usa como muleta. Que hoy aprendamos a depender de ti en todo sentido y que podamos lograr la oración del Señor Jesús, que te decía: gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes, porque yo siempre hago lo que a ti te agrada. Que hoy se cumpla eso en tu iglesia. Bendícenos a todos, Señor. Tómanos en tus manos divinas y que todo lo que logres hoy en nosotros glorifique tu santo nombre. Bendícenos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.